Esta noticia dice lo siguiente: las acciones con mayores retornos por dividendos proyectados. De cara hacia los próximos 12 meses, el holding 500 destaca como la acción potencialmente más dividendera en relación al precio del papel. La diversificada cartera de empresas holding 500, bla, 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 va a ser la más dividendera. Es que 500 se vería beneficiada por el eventual dividendo tras la venta de puertos de su filial SAM por 995 millones de dólares, junto a los dividendos retenidos que llegarían a su filial Vapores. También por los resilientes resultados del Banco de Chile, que registra una última línea más fuerte respecto a sus pares e incluso elevó su proyección operacional. Además de eso, 500 va a recibir dividendos de SCU, de Next y de Nexans, que son las otras empresas que lo acompañan. Y aquí viene algo que es bien importante. Dice, en este contexto, el consenso de analistas compilado por Bloomberg proyecta que este conglomerado reparte un retorno por dividendo del 21,81% en los próximos 12 meses. No obstante, sería inferior al retorno registrado del 2023 de 25%. Ya. 21% de rentabilidad por dividendo. Y esto es muy importante y que quiero hacer hincapié. El retorno por dividendo se construye en función del dividendo que tú vas a recibir junto con el precio que tú pagaste. Cuando leemos esta noticia, da la sensación de que todos los inversionistas van a recibir 21,81. Y no, las empresas no pagan porcentaje, pagan cantidad en dinero. De hecho, vamos a la Bolsa de Santiago, vamos a 500, y fíjate que 500 dentro de los dividendos es dinero lo que está entregando. Eso es lo que entregan las empresas, dinero. La empresa no dice, este accionista, a cada uno de los accionistas le tengo que dar 21,8. Porque si vemos el gráfico, no es lo mismo una persona que haya comprado en estos puntos donde está ahora que uno que haya comprado a 3.300 o a 2.600. No, 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 no. No va a ser lo mismo. No es la misma rentabilidad por dividendo. Entonces, ahí hay que tener harto ojo con estas cosas porque te dicen de repente porcentajes que uno queda maravillado y no necesariamente esa es la rentabilidad exacta que tú vas a recibir. Repito esto, la rentabilidad por dividendo se construye en función del dividendo en dinero que va a entregar la empresa junto con el precio que tú pagaste. Entonces, todos nosotros que hemos comprado acciones, quizás de esta empresa, por ejemplo, o de X empresa, vamos a tener distintas rentabilidades por dividendo porque estamos pagando precios distintos. Entonces, eso es sumamente importante, ¿vale? Bueno, aquí también dice, cabe recordar que entre abril y mayo las acciones suelen repartir sus dividendos. Eso es brutal. O sea, abril y mayo son lejos los meses más fuertes de reparto de utilidades de las empresas. Y las empresas en Chile, hay que recordar que reparten al menos el 30% de las utilidades. Además, la segunda acción con mayor retorno por dividendo entregada en los próximos 12 meses sería Ripley. Ya, lo mismo dicen 12,9, depende del precio de compra. Ya seguía Cencosud 11,5, CNPC 11,2, embotelladora Andina 9,17, aguante Coca-Cola, como dicen por ahí, Itaú, SMU, entre otras. Ya en sentido contrario, las acciones que menos retornos por dividendos distribuirán en los próximos 12 meses se cuentan en el Chile, que es una de mis principales posiciones, estará bien, Parque Arauco, Falabella, entre otras. Respecto a las acciones que aumentarán su retorno por dividendo en los próximos 12 meses en relación al rendimiento 2023 a la fecha, solo destacan 6 siendo lideradas por Cencosud, versus el Cencosud 11,52 versus el 8,2 de este año. También sobresale CCU, que repartiría un retorno del 5,9 versus el actual 3%, precio que tú pagas y dividendo que entrega la empresa. Ahí está el dividendo, el retorno por dividendo que nosotros vamos a recibir. Y aquí te dan una serie de otras empresas. Bueno, otro aspecto importante respecto a las acciones que registrarán los mayores descensos en los retornos por dividendo en los próximos 12 meses, hace notar en el Chile que pasaría desde el 16,3 al 0,9% según estas perspectivas. Interesante porque el directorio en el Chile dijo que iban a aumentar su política de reparto de dividendos del 30% al 50% de las utilidades totales. Entonces ahí me llama la atención que sea el 0,9. Puede ser, ahí uno verá. Y insisto, no todos los accionistas van a recibir el porcentaje de acá. Va a depender del dinero que entregue la empresa, ¿vale? Puede ser eso, ¿vale? Y aquí están en el fondo lo que las estimaciones, fíjense, los retornos por dividendo en Chile son muy altos, ¿no? O sea, la verdad es que son muy altos. Agua Andina, la estimación es 6,74. Esto imagino que lo están haciendo con los promedios de los precios, pero aún así, si hay una corrección bajista o corrección alcista de los precios, estas estimaciones van a cambiar. Por eso es importante el entender cómo funcionan las rentabilidades por dividendo, porque al final del día, si una persona que no sabe mira esto, simplemente estos porcentajes, va a sentir que el retorno por dividendo que va a recibir es muy alto, independiente, o es ese, independiente del precio de compra de la acción.
Entonces, Agua Andina 6,74, Andina B 9,17, BCI 6,32, Santander 6,85, CSUR 5,91, Senco Chop 11,52. Miren, aquí están excluyendo a varias, ¿vale? Banco de Chile 6,97, Cencosud 7,18, CPC 11,23, Colbún 4,32, Copec 5,76. Bueno, en fin, hay harta. Aquí está Quiñenco 21, Ripley 12,9, faltaría Vapores en este cálculo. Si bien aquí hay hartas que están excluyendo que pudiesen ser interesantes. O sea, de hecho, si están diciendo que Vapores tiene un retorno alto, debería estar incorporada aquí, posiblemente, ¿vale? Pero en fin, lo que te quería comentar es que este tipo de información, ojo, yo recomiendo mucho la página del Mercurio, creo que da información muy buena, pero hay que saber interpretarla, no hay que mirarlo así a secas, ya, ok, nos vamos al porcentaje que está entregando el Mercurio, no, hay que hacer el propio análisis. Además, otro factor importante, los dividendos, cuando estamos invirtiendo en empresas que reparten altos dividendos, lo importante es que esos dividendos sean parejos, que sean estables, que no hayan sobresaltos. Porque de repente, de hecho, el mismo caso de Quiñenco, 21,81, proviene de la venta de un puerto, 995 millones de dólares. La pregunta ¿es sostenible eso o no es sostenible eso? ¿Vale? ¿Va a generar más valor o va a generar menos valor? Por eso es importante el análisis y no solamente centrarse en la rentabilidad por dividendo, que eso se conoce, un sesgo cognitivo que se llama efecto halo. El efecto halo es mirar solamente un factor y tomar decisiones de inversión considerando solamente ese factor, donde la rentabilidad por dividendo es naturalmente un factor que alumbra a muchas personas. O sea, si te dicen, esta empresa va a tener un retorno por dividendo del 20%, esto naturalmente va a llamar mucho la atención. También hay que recordar siempre que cuando las empresas entregan dividendos, volvamos al gráfico de Quiñenco, el precio cae. Acá fue el último reparto de dividendos y fíjate que el precio cae en la magnitud del dividendo. Entonces lo que hay que analizar siempre es si la empresa tiene o no tiene la capacidad de generar valor en el futuro, porque si la empresa es capaz de ir generando beneficios en el futuro, eso implica que tenga buenos márgenes, que tenga altas tasas de rentabilidad sobre el capital, etcétera. Si la empresa logra cumplir eso, lo que deberíamos ver es que en el largo plazo esta empresa vaya creando valor. Es así de simple. Ahora, si tenemos una empresa que no es capaz de generar buenos beneficios en el futuro y entrega un buen dividendo, esa va a ser una mala inversión. Un alto retorno por dividendo no necesariamente es una buena inversión, porque la empresa puede ir destruyendo valor en el largo plazo, ¿vale? Y casos como eso han ocurrido muchísimos. Entonces lo que te quería comentar es simplemente que estas noticias son interesantes, creo que son muy buenos puntos de partida donde empezar a analizar empresas dividenderas, pero hay que tener siempre en consideración, uno, que los dividendos tienen que ser estables, segundo, que el retorno que te plantean acá no es necesariamente el retorno que tú vas a tener. Esto sí nos muestra que hay empresas que tienen un alto retorno por dividendo, o sea, cuando hablamos de Quiñenco 21,81, bueno, Quiñenco el próximo año va a tener muchísimo retorno por dividendo, no obstante, hay que analizar si es que, si lo queremos para el largo plazo, que estas empresas que están entregando mucho retorno por dividendo, esos retornos vayan a ser sostenibles a lo largo del tiempo. Porque fíjate el caso en el Chile, supongamos que este 0,9% es verdad. El año pasado entregó 16,36, una bestialidad. Y ahora 0,9. Y eso no nos sirve si es que nosotros queremos vivir de los dividendos y tener ingresos estables. ¿Qué es lo que debiese ser o lo que debiésemos estar buscando? Cosas como, por ejemplo, estos porcentajes, que las apariciones no vayan siendo muy grandes. Así podemos ir estimando y podemos, entre comillas, vivir de esto, si es que ya juntaste un cierto capital, que sea más parejo. Empresas que sean estables van a ser sumamente importantes de cara a lo que es los flujos por dividendo que estamos teniendo. Espero que te haya servido este video. Cuéntame si esto de analizar algunas noticias, comentar algunas noticias, leer algunas noticias, te parece atractivo. Yo recién estoy en el primer café matutino, así que este video lo grabé como saliera, sin guión, sin absolutamente nada, como si yo estuviese leyendo las noticias nomás. Entonces puede que haya estado medio desordenado. Perdón por eso. Cuéntame en los comentarios qué te parece este tipo de formato, porque al final del día el canal lo armamos todos, tú y yo. Espero que estés muy bien, un abrazo. Chau, chau.